¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente en otro módulo de PNM para todos ustedes en este desandar del norte de Santa Fe, en estas cuestiones que tienen que ver con información, con la actualidad, comienzo de año en definitiva, el viernes o final de semana. Se inauguran en gran parte de los estamentos públicos el comienzo de sesiones ordinarias, tanto acá en Villocampo a nivel nacional. No sé exactamente en la provincia cuándo comenzará, pero está en esta semana o en la que viene, el comienzo de actividades que hacen en definitiva a poner en marcha lo que verdaderamente es una discusión política en el foro del ámbito político, que es poner en marcha, empezar a caminar sobre foros que tienen que ver con el debate, con la discusión y con la aprobación de proyectos de leyes, dar y otorgar herramientas de gobernabilidad ante los anuncios que cada intendente, que cada gobernador y el presidente hará de manera respectiva en esta apertura de sesiones ordinarias. No obstante lo cual le digo, en Santa Fe por lo menos hubo una actividad importante. Importante o no, pero hubo actividad en el ámbito legislativo de nuestra provincia de Santa Fe. Se han presentado proyectos y algunos me parecen bastante interesantes en lo que hace particularmente o especialmente a tener en cuenta algunas cuestiones del norte-norte de nuestra provincia de Santa Fe, no particularmente del norte obligado, de nuestro departamento obligado, sino del departamento Vera y 9 de Julio, donde se dan algunas particularidades y algunos hechos non santos que tiene alguna cuestión leguleya sobre las que se tiene que trabajar. Y este mes particularmente se ha presentado sobre el particular. Se ha presentado básicamente la necesidad de prorrogar la aplicación de una ley que suspende desalojos. De esto hay mucho en el norte, lamentablemente. Y habla de contextos que no son del todo claros, porque a familias que viven por 6, 7 u 8 generaciones en esos lugares, que toman, 20, 15, 10 hectáreas de campo, que no tienen los papeles, que están ahí desde manera consuetudinaria, porque hace, ya le dije, 5, 6, 7 generaciones. Algunos gente de poder económico, de campos más grandes, con cierto poder como para manipular la justicia, estamos hablando de jueces y fiscales, logran decretar, o a partir de instancias judiciales, logran decretar el desalojo de esa gente y se los echa a la calle y se los deja, y no tienen amparo, no tienen nada que lo proteja, porque además tampoco tienen los papeles. Pero todo el mundo sabe que hace 100 años que están ahí, 40, 50, 70 años que están ahí. De esto hay muchos casos. Bueno, sobre este particular, que hay una legislación, también se ha presentado, o esta es la que hago referencia específicamente, y el que la ha presentado es un diputado que representa al norte de Santa Fe. No es casual que la presente Sergio Rojas, el Chiqui Rojas, diputado de la ciudad de Vera, diputado provincial, digo, de la ciudad de Vera, oriundo de la ciudad de la ciudad de Vera. Lo tenemos en línea, lo tengo ya en pantalla para ampliar sobre el particular. Chiqui Rojas, ¿qué tal? Buenos días. Uber Clacoña para PNM lo saluda. ¿Qué tal, Uber? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo te va, querido? Charlar con vos y bueno, un saludo para todo, para el norte-norte, dirían, de la provincia. Para el norte-norte. Hay varios nortes, hay como varias provincias también. Así es. Bien, comentame un poco a qué se debe la ley. En realidad es no digo un parche, pero en definitiva, y esto lo dejabas bien claro en el proyecto, Chiqui, que esto debería ser política de Estado y no una excepcionalidad. Sí, así es. Como vos explicabas al principio, Uber, lo que se presentó, se aprobó y se transformó en ley ya en la última sesión de diputados y de senadores, tiene que ver con la prórroga de una ley provincial que está vigente hasta el 1 de marzo, la ley 13666, que lo que establece básicamente es la emergencia en materia de propiedad y posesión en la provincia de Santa Fe para esos casos que vos bien explicabas, los pequeños productores, familias trabajadores rurales,
el sector indígena, que se encontraba en algún lote durante muchas generaciones. La ley establece 10 años hacia atrás desde su puesta en vigencia, que fue en el año 2017, y que tenían alguna cuestión o algún pedido de desalojo. Esa ley, como te digo, se aprobó en el año 2017, se prorrogó en el 2020, si no me equivoco, y esta es una segunda prórroga que también hay que decir, yo lo decía en la locución, debe dejar de ser, o sea, debe ser la excepción, mejor dicho, y tenemos que trabajar hacia una legislación de fondo con el tema. ¿Por qué tiene de caducidad tierra, la ¿no? ley, Chiqui? Eso es lo que no entiendo. Un tema tan importante que regula un... Porque Sí, sí. en realidad la ley lo que tiene caducidad tiene que ver con la suspensión de los desalojos, ¿no? Porque justamente como su palabra lo dice, no es que se anulan los desalojos o las medidas de ese tipo, sino que se suspende hasta tanto el sector o las personas las familias, mejor dicho, que están en esa situación, puedan ir demostrando cuestiones como, por ejemplo, la posesión, etcétera. Pero para esto, viste, cuando dice echa la ley, echa la trampa, la ley también establece un mecanismo de inscripción en un registro de poseedores, un registro provincial de poseedores, que para que se tenga una dimensión. El mundo real de las familias que están en esta situación son alrededor de 2.000 en toda la provincia, no solamente el norte, porque recordar que la ley tiene aplicación en todo el territorio provincial, ¿no? Hablando con las organizaciones nos transmitían que el mundo, el universo de afectados tiene que ver con más o menos 2.000 familias. familias, es mucho. de las cuales nosotros en el Plan del Norte pudimos hacer un trabajo con Fundapaz y el MOPROFE, que es el organismo que más activo estuvo en este sentido, y relevamos 200 familias del norte, 200 casos, que no quiere decir que estén todos los casos del norte. Pero digo, son los revelados, relevados, digamos. Relevados, claro, perdón. De 200 familias del norte. Y en el inscripto en el registro formalmente hay alrededor de 20, ¿no? Con lo cual ahí está el cuello de botella que se establece y por qué la prórroga para las subvenciones, porque si no, este universo de 2.000 familias estarían realmente en una situación muy complicada si caía la ley esta semana. Por eso también, cuando presentábamos el proyecto, lo que manifestábamos es que hay que avanzar en facilitarle a esta familia la posibilidad de inscripción formal en el registro. ¿De qué manera? Una de ellas sería agilizando burocráticamente los requisitos que están establecidos en la reglamentación de la ley. Y por otro lado, en la situación económica que estamos, por ejemplo, la ley pide, que no está mal, digo, pero hay que ver las situaciones en cada caso, pide, por ejemplo, sellos o las actuaciones de escribanos, que hoy sus honorarios significan mucho para la familia. Entonces, bueno, buscarle la vuelta, ver, discutir organizaciones, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que conforman esa mesa, de qué manera agilizar para avanzar, como te digo, en darle una solución más definitiva a este tema. Que el Estado se haga cargo de los costos, sería una solución. Sí, no sé, digo, buscarle la vuelta. Cuando yo digo buscar la vuelta, puede ser que el Estado se haga cargo de una parte, claro. Que se facilite en algún trámite que no derive o que no necesite ese costo. Digo, sentarnos en una mesa y discutirlo, debatirlo. Es lo que piden las organizaciones, yo estoy de acuerdo. Y es hacia donde avanzamos. En la próxima semana seguramente vamos a tener alguna reunión con el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es el ministerio que tiene a cargo la aplicación de la ley. Estamos hablando de gente que no tiene papeles, que no puede acreditar, digamos, en términos convencionales, que ellos viven ahí, que eso les pertenece. ¿Qué es lo que la ley exige, digamos, para que la provincia o catastro los acredite y los proteja al mismo tiempo para que no sufran ningún tipo de avasallamientos? En este universo de 2.000 familias, Uber, hay desde familias que están viviendo durante generaciones en el mismo lugar, otras que los dueños de los campos le permitieron asentarse, que trabajen y que
de palabras se dieron algunas de las hectáreas. Es muy diverso los casos, ¿no? Lo que la reglamentación exige, por ejemplo, es, más allá de la demostración pacífica de la posesión, o sea que no hubo inconvenientes antes de la vigencia de la ley, que no hubo reclamos ni nada, poder, como te digo, los requisitos más que nada notariales, etcétera, que demandan una cantidad de dinero que se le hace muy difícil poder solventar. De ahí que no se avanzó mucho. Y por otro lado, también esto hay que decirlo, la comisión, la mesa que se establece por reglamentación se ha reunido muy pocas veces para atender a los casos, ¿no? Esto es una realidad, esto hay que mejorarlo y es hacia donde estamos apuntando en esta prórroga que nosotros habíamos propuesto por 4 años en un principio, pero que, bueno, después charlando con los distintos sectores acordamos que vuelva a ser por 2 años y que dentro de esos 2 años podamos avanzar lo más que se pueda para darle la solución definitiva. Trabajar en el territorio sería una de las soluciones. Primero que funcione la comisión, que funcione la mesa, que nos podamos reunir, no sé si es posible mensualmente o cada 2 meses, para que en esa mesa se puedan ir tratando los casos y avanzando. En segundo lugar, las organizaciones, como te decía, ya hay un relevamiento de 200 familias por parte de Moprofe, Fundapaz, etcétera, que serían las que más rápido se podría incorporar al registro formal. Y después ir relevando a la par, sobre todo las organizaciones, esa cantidad que queda fuera todavía de 2.000 familias. ¿Se exige alguna actividad específica en esos perímetros, digamos, esos campitos, para estar registrado? Digo, ¿tienen que hacer agricultura, ganadería? Puntualmente no, sí lo que establece la ley, que sean familias de trabajadores rurales, familias de pequeños productores o agricultores familiares y familias del sector indígena, establece la ley. Ahí está. De esto todavía no hay definiciones. Vos lo que estás proponiendo es la conformación de una mesa y desde ahí establecer los protocolos como para facilitarle a esta gente la posibilidad de registrarse en catastro, digamos. La mesa lo establece la reglamentación de la ley, o sea, la conformación por parte de un legislador, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante del Ministerio de Desarrollo Productivo, un representante de gobierno, un representante de las organizaciones y un representante de Vivienda y Urbanismo o la Secretaría de Agua. Esas 6 personas, creo que me estoy olvidando uno, pero digo, esas personas son las que conforman esta mesa que debe reunirse periódicamente para ir haciendo formalmente la entrada al registro de poseedores de los afectados. Bien, vamos a estar atentos. Y va a ser un año activo si es que esto funciona. Y en definitiva pondrá blanco sobre negro una actividad o actividades o, digamos, particularidades o singularidades que tiene el norte de Santa Fe que deben terminarse definitivamente, ¿no? Cuando uno se entera de desalojo y sabe cómo viene la mano, le duele mucho que estas cosas pasen y no haya un Estado que los proteja o que permita regularizar su situación y que se termine en definitiva estas cuestiones. Vamos a estar atentos a esto, Rojas. Usted ha sido parte del ejecutivo del último gobierno socialista o del Frente Progresista Cívico y Social y demás, que fue identificado con un plan del norte. Básicamente, ¿qué consistía eso? Y si es que, en definitiva, existe la posibilidad de que ese proyecto se reflote o de alguna manera o de algunos otros estamentos o de leyes o de herramientas gubernamentales se pueda seguir aplicando las bondades, los alcances y las bondades de ese plan, de ese proyecto que funcionó por algunos años en el gobierno de Lipschitz, tengo entendido. Sí, así es, Uber. Yo estuve a cargo de lo que fue el Plan del Norte. El antecedente al Plan del Norte lo encontramos en el Plan Estratégico Provincial. Vos recordarás las asambleas ciudadanas que se hacían principalmente en la ciudad de Reconquista, pero después tuvieron su réplica en toda la región, durante el gobierno de Hermes Wiener y de Antonio Bonfatti.
Miguel lo que hace es tomar ese trabajo y ponerlo en discusión nuevamente con las organizaciones empresariales, de pequeños productores, las cuestiones, las autoridades locales. Bueno, se hicieron foros, se determinó, el Plan del Norte se terminó de diseñar no por el gobierno de Miguel Lipchi, sino por estos foros y la participación de todos los actores, y tenía 3 ejes. Por un lado, lo que se llamaba la integración regional, que tenía que ver con las grandes obras que eran necesarias para los 3 departamentos del norte, Vera, General Obligado y 9 de Julio. Por otro lado, lo que tenía que ver con el arraigo regional, y ahí se incluían todos los programas de desarrollo social, educación, cultura, que se iban a aplicar en el territorio. Y el tercer eje tenía que ver con la economía para el desarrollo, ¿no? El sector productivo y los proyectos que habían surgido de las distintas mesas. Esto se llevó adelante durante 4 años. Por ahí fuera del aire vos me preguntabas qué porcentaje se logró concretar. Nosotros tenemos relevado por CIPEC, que es uno de los un organismo nacional que trabajó con nosotros en lo que tiene que ver con el seguimiento, que alrededor del 80% de los proyectos que estaban incluidos en el Plan del Norte tuvieron algún grado de avance. Esto quiere decir, algunos se terminaron, otros pudieron avanzar hasta cierto porcentaje y otros comenzaron pero no terminaron, ¿no? Esto tiene que ver, como te digo, no solamente obras, sino también programas y distintas acciones del gobierno en un territorio determinado, que son estos 3 departamentos del norte. Respecto de la continuidad, yo tuve la posibilidad de hablar personalmente con el actual gobernador, con Maxi Puyaro, en campaña. Justamente me había convocado para que lo ponga al tanto de cómo había visto un poco todo el post-Plan del Norte. La idea de él es, lógicamente, darle continuidad a aquellas cosas que no se pudieron concretar, pero aspira lógicamente a otros nuevos proyectos que por ahí no se habían tenido en cuenta. Que esto estaba previsto, porque lógicamente cuando uno define, no sé, 5 obras, esas se concretan 4, no es que te vas a quedar con esas 4 obras concretas y a completar la que te quedó y nada más, sino que uno aspira a seguir avanzando. Bueno, creo que el gobierno está en ese camino, en ver, además de las que faltan concretar, qué otras obras nuevas, qué otros programas nuevos van a aplicarse desde la provincia en este territorio. Bien, estamos viviendo, Roja, una situación muy particular, muy peculiar desde el gobierno nacional. Se vienen tomando medidas que evidentemente garantizan precarizar aún más la vida de mucha gente. Y usted pertenece a una región, más allá que es diputado provincial, a una región que comprende. Yo creo que tiene más cercanía con Departamento Vera, que es su departamento, Departamento 9 de Julio, que con General Obligado. Una región verdaderamente pobre y empobrecida, mucho más aún que las nuestras. Intuyo, entiendo que habrá más pobreza y habrá más sufrimiento en esos lugares que de lo que nosotros vemos de manera cotidiana por esta zona. Dentro de esto que usted está advirtiendo del Plan del Norte, lo que quedó del Plan del Norte, ¿hay alguna otra acción para morigerar, digamos, estos impactos? Y por lo que uno advierte y escucha, se va a empezar a poner cada vez un poco peor, ¿no? Porque tenemos que celebrar que hoy estamos mal, pero mañana vamos a estar peor, así que disfrutemos del día de hoy. ¿Qué se tiene respecto de esto, Chequi? Yo, bueno, a ver, respecto del gobierno provincial, lógicamente que tuve varias reuniones con funcionarios, ellos están muy preocupados y tratando de ver cómo van de alguna manera tapando los huecos que el gobierno nacional va dejando en la provincia con la falta de no envío de recursos, etcétera. Pero también me hago cargo y creo que como legislador, y todos los legisladores deberíamos tener esta posición, creo que nos tenemos que empezar a hacer justamente cargo de aquellos huecos desde lo legislativo que va a ir dejando la gestión de Javier Milei, ¿no? Yo la verdad que soy opositor
a ese gobierno, no estoy para nada de acuerdo con lo que se viene planteando, no solamente con la forma, sino con el fondo de las acciones que se están planteando desde Nación. No lo voté, no lo votaría nunca. Y en ese sentido, cuando uno se empezaba a discutir, por ejemplo, a nivel nacional, lo que fue el intento de la ley Ómnibus, uno veía que ahí, por ejemplo, en materia ambiental, en materia de pequeños productores, en materia de soberanía alimentaria, que son un poco los ejes que uno va tomando en la provincia, íbamos a tener que abocarnos a suplir lo que iba a dejar la legislación nacional, ¿no? Creo que ahí, hablando con mis pares en la Cámara, un poco atento a esas cuestiones, como desde la legislatura provincial, me imagino que lo harán todos los legisladores provinciales en esta situación y en las amenazas permanentes del presidente, estamos viendo cómo salimos a poder darle algún soporte, alguna garantía a los sectores más vulnerables para garantizarle lo mínimo ante las acciones del gobierno nacional, ¿no? Ahí me parece que donde tenemos que estar, donde estamos y donde en lo personal asumo ese compromiso de estar durante estos 4 años. ¿Qué herramientas se tiene y con qué presupuesto se cuenta para esto, Roger? No, por eso digo, una cosa es la cuestión presupuestaria y lo que tiene la provincia de Santa Fe, que es el presupuesto que votamos, que entiendo que ante estos vaivenes económicos ya es insuficiente en estos momentos para ir cubriendo lo que se había planificado. Por lo menos mínimamente por desactualizado, más allá de los valores nominales que se hayan asignado. Tal cual. Pero digo, desde la Cámara, como te digo, Uber, no sé, si llega, el presidente ha demostrado que, por ejemplo, no cree en el cambio climático y en lo que se está planteando y que es un invento de los terraplanistas, por ejemplo, estas cosas que te van diciendo, ¿no? Yo creo que ahí es muy grave esto, porque nosotros lo vivimos con la sequía durante estos 3 años, con las aguas, con el agua y la emergencia hídrica que se dio en enero, que después volvió el periodo de sequía, no es algo inocente. Y ahí la provincia, y como legislador, vuelvo a decir, tenemos que ser lo más creativos posible para imaginarnos qué herramientas le damos a los distintos sectores para ir afrontando, por ejemplo, en este caso, de alguna manera esa situación. La provincia no ha afectado mucho dinero lo que hace el medio ambiente, Rojas. Según el presupuesto es el 0,3, 0,4, una cosa muy poca, muy chiquita. La provincia, para mí, en mi lugar, coincido, Uber, yo creo que hay áreas en las cuales se tiene que, y trabajaremos para que se le pueda afectar más presupuesto a estas áreas que entiendo que por ahí históricamente no tienen el reconocimiento que desde mi lugar entiendo que deberían tener. Roja, le agradezco mucho el contacto. Si quiere agregar algo, lo escuchamos. No, muchas gracias a vos, Uber, por la posibilidad de transmitir lo que uno está trabajando, cómo está trabajando, y a disposición de todo el norte-norte, a disposición de la provincia de Santa Fe, por supuesto, con estos ejes que te mencionaba y que podíamos charlar durante la entrevista, que van a ser los que me van a acompañar y a cual apelo a trabajar durante estos 4 años. Un abrazo. Abrazo grande. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con